Fénix. Capítulo 53. Minutos antes. Deku. Smash. La patada de Deku impactó en un muro que iba hacia ellos, pero de repente, Mimic dejó de atacar. Deku. Ese despejo. Policía. ¿Qué pretende ahora? Pero tres muros se alzaron al mismo tiempo, un intento aplastar a Deku pero Aizawa lo sujeta y lo salva de recibir daño. Deku. Gracias. Ea. No te preocupes, estando espalda con espalda junto a su estudiante, ¿por qué nos divide ahora? Entonces comenzaron a escuchar la voz de Rocklock, quien estaba solo. Se dieron cuenta de que la pared era fina, pero tenían que tener cuidado con la siguiente jugada del enemigo. Comenzaron a escuchar peleas donde provenía la voz del héroe fijador. Deku, sin esperar mucho más, activó el One for All y atravesó el muro de una patada. Deku. Rocklock. Pero se sorprendieron al ver a dos Rocklock, uno herido en el abdomen y otro agachado muy cerca del primero. Rocklock 2. Apareció un impostor y me atacó de repente. Tengan cuidado. Aizawa se acercó a comprobar el cuerpo del primer Rocklock 2. ¿Estás bien, Midoriya? Deku. Sí, Midoriya. Esto no le gustaba. Rocklock siempre se refiere al peliverde por su nombre de héroe. Pero de repente el héroe sacó un cuchillo y lo alzó en alto para intentar apuñalar a Deku. Aizawa usó su don en el impostor solo para encontrarse a Toga y Miko. El peliverde, gracias a sus reflejos entrenados, esquivó el ataque punzante Toga. ¿Sí? Soy Toga. Intentando una estocado con su cuchillo hacia el rostro del peliverde, el cual fue esquivado. ¿Me recuerdas? Me alegro tanto de volver a verte. Estoy muy contenta, Izuku. Estoy segura de que te podrás reencontrar con Victoria en unos momentos, pero por ahora, eres mío. Lanzándose al ataque nuevamente, el peliverde estaba aterrorizado por las palabras de la chica, pero al escuchar el nombre de Tori se sorprendió mucho. Ella no pudo ser secuestrada por la Yakuza, ¿o sí? Aizawa utilizó sus vendas para atrapar a la rubia y evitar que siga con su ráfaga de ataques hacia el peliverde. Era Seread. Y se acabó, Toga y Miko. Atrayendo a la rubia. Pero en una muestra impresionante de habilidad, usó las vendas de Aizawa para maniobrar en el aire, evitando que el héroe borrador pudiera atrapar y contraatacando con su cuchillo a la espalda de este. Deku. Era ser. Debido a la inercia del movimiento. Toga comenzó a deslizarse por el suelo hasta que otro muro bajó para separar a los héroes de la villana. Se notaba que la Yakuza sabía trabajar en equipo. Deku. ¿Y era ser? Está bien. Acercándose a su mentor, era Seread. Estoy bien, detén la hemorragia de Logrock y recoge el cuchillo. Toga, usa la sangre, Deku. Voy. El peliverde fue corriendo hacia el héroe herido y aplicarle primeros auxilios para salvar su vida. Luego fue a por el cuchillo. Deku. Esa forma de moverse y esa transformación, recordando el examen de licencia provisional, ese como aquella vez. No puede ser. El rostro del peliverde se llenó de temor. ¿En qué está pensando la Liga de Villanos? Pero entonces recordó las últimas palabras de Toga. Había nombrado a Tori. Deku. Sensei, ella sabía algo sobre Tori. Era Seread. Es posible que la hayan secuestrado, pero anoche no sonó ninguna alarma anti-intrusos, decía pensativo, pero luego se volvió a centrar. Eso no importa ahora, debemos apurarnos. Un estruendo repentino sacudió el suelo bajo sus pies. El grito desgarrador resonó en toda la habitación, y antes de Aue pudieran reaccionar, el suelo se resquebrajó. En un parpadeo, la superficie bajo ellos se desplomó, convirtiéndose en un abismo que los arrastró sin previo aviso. El descenso fue brusco y caótico. La gravedad los empujó cuesta abajo por un pasaje improvisado, sus cuerpos rodando y deslizándose sin control. Polvo y escombros llenaban el aire, nublando su visión mientras intentaban frenar su caída finalmente. El recorrido terminó con un impacto seco y Izuku tosió, sacudiendo la cabeza para despejarse. A su alrededor, los demás también se reincorporaban poco a poco, algunos gimiendo por la repentina caída cerca de él. Niteye ya estaba en pie, evaluando la situación con ojos afilados, mientras los policías verificaban que todos estuvieran enteros. Pero la calma no duró mucho. Un nuevo grito agudo perforó el aire, reverberando en las paredes como un eco siniestro. De repente, el suelo volvió a moverse. Pilares de piedra emergieron con violencia, deformando la estructura a su alrededor. Era como si todo el espacio estuviera vivo, respondiendo al grito con furia. Era ser sujeto a Rocklock, su mirada alerta. Era ser. ¿Esa voz? ¿La oíste? Izuku se puso en guardia, sus ojos verdes recorriendo cada rincón. Intentando localizar la fuente del sonido. Deku. Las paredes se movieron cuando chilló. ¿Es la voz de Irinaka? ¿De dónde proviene? Otro grito se escuchó en ese momento.
Deku. El grito resuena demasiado, jefe. Esto no es bueno. Y nos aplastará. Un grito aún más potente se escuchó, pero gracias a eso Izuku pudo oír de dónde venía. En el techo había una pequeña abertura, pero efectivamente el grito provenía de ahí. Izuku inhaló hondo, con un destello de electricidad verde rodeando su cuerpo, su poder se activó. Saltó entre los pilares con una velocidad impresionante, su mirada fija en el punto donde Hirinaka se ocultaba. Su determinación era feroz. No iba a permitir que ese villano siguiera interfiriendo. Deku. One for all. Full cowl. Con una patada voladora, destrozó el muro y reveló la silueta del Yakuza. La apertura fue suficiente para que Aizawa hiciera contacto visual y anulara su don. Hirinaka dejó escapar un alarido cuando su cuerpo se separó de la estructura, cayendo sin control. A lo lejos, dos figuras se hicieron visibles entre la penumbra. Ruiz/Toga. Izuku frunció el ceño al reconocer los Deku. La Liga de Villanos. Su mirada se clavó en la rubia. Toga. ¿Dónde está Tori? La villana sonrió con diversión. Toga. La tiene Chisaki. Adiós. Junto con Luice, desapareció en las sombras antes de que alguien pudiera reaccionar. Mimic. Desgraciados. Su furia fue interrumpida abruptamente cuando un sello lanzado por Sir impactó su rostro, dejándolo fuera de combate en un instante. Sir. Atrápalo. Izuku, aunque deseaba perseguir a la liga, sabía que su prioridad era otra. Con rapidez, se lanzó hacia adelante y sujetó a Hirinaka antes de que tocara el suelo. Era Seread. Los traicionaron. Sir. Parece que nos usaron como quisieron, pero se acabó el laberinto. Izuku apretó los puños. Su enojo iba en aumento. No iba a permitir que nadie muriera hoy, Sir. Sé en qué dirección está el cuarto de Eri. Antes de que pudieran moverse, un grito los interrumpió. Jefe. Hirinaka, pon los muros en orden. Date prisa, pero el Yakuza temblaba incontrolablemente, apenas podía sostenerse. Jefe. Oye. Era Seread. Las drogas perdieron efecto. Fabun tenía razón, Hirinaka ya no puede hacer nada. Jefe. Pero aún quedan Toga y Ruize. La Liga de Villanos sigue oculta en algún lado. Hirinaka levantó la cabeza. Su voz ronca de rabia. Hirinaka. Toga, Ruize. El grupo centró su atención en el Hirinaka. No los perdonaré. Traidores. Sir. ¿Dónde están los otros miembros? Hirinaka. No sé. Los encontraré. Les romperé el cráneo a esos desgraciados. Sir. O sea, que esos dos son los únicos presentes. Los policías intercambiaron miradas. Policía 1. No parece que la liga venga a atacar. Policía 2. Pero es raro que nos apoyen solo por atacarlo. Jefe. Los buscan en todo el país. Alzó su arma. Como policías, no podemos ignorarlos. Deku. Eraser, hay que seguir avanzando. Rocklock. Deku tiene razón. Ignórenlos y avancen, déjenle la liga a la policía. ¿Cuál es nuestra prioridad? Jefe. Es cierto, lo mejor sería. Rocklock. Alguien debe quedarse a retener a Hirinaka. Yo me quedaré, ustedes sigan avanzando. A pesar de que nos separamos, los demás siguen combatiendo. Alzó la voz con firmeza, mirando a todos con convicción. Después de tanto, nos falta poco. No pierdan el tiempo tras tanto esfuerzo. Váganse. Nadie dudó más. Sin perder tiempo, dieron media vuelta y corrieron con todo lo que tenían. Deku. Las salvaremos, Rocklock. Giró la cabeza por un segundo, viendo al héroe herido quedarse atrás mientras ellos seguían adelante. El grupo corrió durante minutos hasta que un cuerpo en el suelo los detuvo por un instante. Era Deidoro Sakaki, completamente noqueado. Izuku sintió un escalofrío. Deku. Togata-senpai, Tori, Eri-chan, miró más adelante y vio un muro bloqueando su camino. El chico comenzó a romper la pared gruesa delante suya con mucha furia hasta que de una patada pudieron entrar. Deku. Juro que... Viendo a Chisaki y a Mirio delante suya, que los salvaré. Acercándose en un instante a Chisaki, lanzó un potente derechazo. Deku. Smash. Actualidad. La mirada de Izuku era puro enojo. Su respiración agitada, los puños cerrados. No podía permitir que Chisaki se saliera con la suya. No después de todo lo que había hecho. Entonces, su vista se clavó en el villano, que intentaba activar su don, pero Aizawa lo tenía bajo control. El profesor había dejado a Tori recostada en el pasillo y se unía ahora al combate, determinado a terminar con todo esto. Deku. Chisaki. Era Seread. Deku, hay que presionar ahora. Sin perder un segundo, el peliverde se lanzó al ataque junto a Era Seread. Chisaki, incapaz de usar su don por la mirada del héroe, retrocedió con el miedo pintado en su rostro.
Por primera vez, estaba indefenso. Overhaul. Levántate, Zorono. Pero en ese instante, Aizawa fue empujado bruscamente hacia un lado. Era Seread. Deku una fracción de segundo después, un corte cruzó el antebrazo del pelinegro. Kurono se había movido sigilosamente. Kurono. La manecilla larga ralentiza los movimientos de los que perfora. El cuerpo de Aizawa comenzó a caer, sus movimientos ralentizados por el don de Kurono. Estaba quedando fuera de combate Kurono. Quería perforarlos a ambos, pero por algo son héroes era Seread. No puedo evitar parpadear, Izuku aterrizó con fuerza y volvió a impulsarse de inmediato hacia Chisaki. Tenía que detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero el villano estaba esperando. Overhaul. Todo fue en vano. Su mano tocó el suelo. Un rugido de piedra y escombros sacudió el lugar mientras su don lo destrozaba todo a su alrededor. En un instante, una red de enormes púas emergió del suelo, separando a los héroes y creando una zona segura para él. El cuerpo inconsciente de Nemoto cayó a su lado. Chisaki ni dudó. Colocó su mano sobre él. Una nube de humo envolvió su figura. Algo nuevo estaban haciendo allí Overhaul. Reconozco con dignidad que eras más fuerte que yo, Lemillion Mirio alzó apenas la cabeza. Aún en brazos de Sir, sus hoyos se abrieron con horror. La silueta frente a él ya no era humana. Overhaul. Pero, al final, todo fue en vano. Dos enormes brazos brotaron de su espalda, retorcidos y monstruosos. Su cuerpo fusionado con el de Nemoto adoptó una nueva forma abominable. Estaba más fuerte. Más peligroso. Desde lo alto, entre dos púas de piedra, Izuku observaba con el corazón en un puño la transformación del villano. Overhaul, forma Nemoto. Y vamos. Devuélvanme a Eri. Deku. Se destruyó a sí mismo y a su ayudante y se fusionaron. Mirando sorprendido la nueva forma del villano, debo evaluar la situación antes. Mirando hacia su costado, Niteye protegió a Eri Togata-senpai. Mirando hacia otro lado, no veo al profesor Aizawa ni al de la capucha blanca. Luego dirigió su mirada hacia el agujero que hizo antes. Tori está en el pasillo, ella no corre peligro en este momento. Y por último mirando a Chisaki, se fusionó con su ayudante e hizo desaparecer sus heridas. Overhaul, FN. Mirando hacia el rubio, me obsesiona la limpieza, así que si me tocan, me hierve la sangre. Es la primera vez que llego a este punto. Qué vida tan triste, Lemillion. El villano seguía atacando psicológicamente al estudiante más fuerte de la UA. Overhaul, FN. Si no te hubieras involucrado con Eri o conmigo, tu don no se habría perdido por siempre. Deku. ¿Su don? ¿Perdido por siempre? La mirada de furia aumentó en el peliverde, quien apretaba los dientes hasta el punto de querer romperlos. Hijo de puta. Overhaul, FN. Si no te hubieras involucrado. Habrías seguido aferrándote a tu sueño, abriendo la caía roía, mostrando las balas Borragwirks, seguiste pese a perder tu don y, como resultado, tus compañeros se metieron en esto, y ahora morirán todos. Chisaki arremetió hacia donde estaban Sir junto a Mirio y Eri, usando sus manos y la de su ayudante para usar su don para destruir el suelo. Parecía ser el fin de ellos, pero nuevamente. Deku. Detroit Smash. Izuku apareció en un parpadeo frente a Chisaki, con un gancho de derecha, su puño impactó en el torso del villano con una fuerza devastadora, obligándolo a retroceder varios metros. Chisaki apenas logró recuperarse en el aire, sus ojos llenos de furia. Sin perder tiempo, activó su don y del suelo surgieron múltiples púas de piedra, listas para atravesar al peliverde. Izuku reaccionó de inmediato. Pateó el aire con tal potencia que su cuerpo retrocedió en un instante, esquivando el ataque por un margen mínimo. Antes de que el villano pudiera lanzar otro ataque, un conjunto de sellos pesados voló en su dirección, impactando contra su cuerpo y limitando su movilidad. Sir. Vea por Lemillion y Eri. Deku. Pero. Apretando los dientes, su rabia seguía ardiendo, pero sabía que Sir tenía razón. Entendido. Se giró y corrió hacia Mirio y Eri. Deku. Tenemos que salir de aquí. Lemillion, Eri, vámonos. El rubio apenas podía mantenerse en pie, su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre. Eri, en sus brazos, mantenía los hoyos cerrados, lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Eri. Con un susurro lleno de culpa, ya es suficiente, lo siento. Deku. Dedicándole una sonrisa gentil, tranquila, Eri, todo saldrá bien. Mientras hablaba, su mirada se desvió un momento hacia el pasillo, donde vio a Tori, aún inconsciente en el suelo. Su corazón se detuvo un instante. Y entonces, el grito desgarrador de Mirio llenó la habitación. Mirio. Sir. Izuku giró su cabeza con horror. El tiempo pareció detenerse. Dos púas gigantes atravesaban el cuerpo de Niteye.
Una le perforaba el abdomen, otra su brazo izquierdo. La sangre se esparció en el aire. Deku. Con los ojos abiertos de par en par, sintiendo su pecho oprimirse. No. Mirio estaba paralizado, su cuerpo temblaba. Sir apenas se mantenía en pie, su mirada perdida. El peliverde sintió algo estallar dentro de él. Su rabia desbordó todos los límites sin dudarlo, se lanzó hacia Chisaki con una furia incontrolable. El villano levantó más púas del suelo en un intento de detenerlo, pero Izuku reaccionó al instante. Golpeó el suelo con ambas piernas con tal fuerza que enormes muros de piedra se levantaron a su alrededor, bloqueando por completo el ataque. Overhaul, FN. Su fuerza. ¿No estaba peleando en serio hasta ahora? Deku. Sin apartar su mirada del villano. Lemillion, llévate a Eri e intenta despertar a Tori. Mirio, aunque aún tembloroso, asintió sin dudar. El cuerpo de Izuku gritaba de dolor. Sus músculos ardían, sus huesos se resentían, pero aún podía moverse. Deku. One for all, 30%. Chisaki observó con cautela. Overhaul, FN. Ríndete. Todo terminará como lo predije. Todos morirán. Izuku levantó un dedo y lo apuntó directamente al rostro del villano. Deku. Al único que voy a matar a golpes es a ti por haber secuestrado a Tori, maldito bastardo hijo de puta. Chisaki alzó una ceja, sorprendido por la rabia del chico. Overhaul, FN. ¿Con esa boca besas a tu madre? Izuku no respondió. Su mirada estaba decidida. Deku. Aunque el futuro ya esté escrito, lo cambiaré. Cueste lo que cueste. Y con una velocidad abrumadora, se lanzó al ataque. Chisaki reaccionó al instante, levantando más púas del suelo, pero Izuku desapareció de su vista. Overhaul, FN. ¿Dónde está? No puedo verlo. Volteando a ver a su espalda, pero tampoco estaba ahí. Un instante después, sintió el impacto. Deku. Texas Smash. El puño del peliverde impactó en el rostro de Chisaki con una fuerza brutal. El villano fue estrellado contra el suelo con tal violencia que la tierra se resquebrajica a su alrededor. El peliverde tomó distancia nuevamente, ya que estar cerca de Chisaki era peligroso. Overhaul, FN. Fue un buen golpe, levantándose como si nada. Deku. Su piel es más dura, por eso aguantó al golpe a un 30%, entonces los guantes de contención se rompieron en muchos pedazos debido a la potencia del don. Overhaul usó su don para tomar altura y lanzarse contra el peliverde, bien esquivo sin problemas la arremetida del villano. Deku. Chisaki no se detendrá ahora. No se rendirá aunque muera. El peliverde por la potencia de su salto llegó hasta el techo en un instante. Si lo lastimó, se reparará a sí mismo. Un golpe. El peliverde salió como un cohete hacia Chisaki, en el medio del aire comenzó a girar, haciendo piruetas. Tori. No, lo estás haciendo mal. Viendo la patada mediocre que el peliverde había lanzado, necesitas que tus golpes sean impredecibles, nunca dejes que tu oponente adivine tus intenciones. Deku. Manchester Smash. Gracias a la inercia ganada por los giros hechos, el peliverde desató una poderosa patada hacha en el rostro de Chisaki, quien nuevamente fue mandado al suelo por la potencia. Al ver esto, el peliverde se confió y se mantuvo cerca. Pero de repente unas púas se clavaron en su pierna izquierda, brazo y derecho. Mirio. Debo llevar a Eri-chan a un lugar seguro, y luego buscar a Blaze-san. Apoyándose en la pared, arrastrando los pies con esfuerzo, es pan comido, power, y verdad. Su respiración era errática, pesada. No, he llegado a mi límite. Su cuerpo temblaba. Cada músculo gritaba por descanso, por detenerse. Pero su mente no podía permitírselo. El rostro de Sir Nighteye apareció en sus pensamientos, sangrando, derrumbándose frente a sus ojos. Mirio. Muévete, muévete, Lemillion. Pero sus piernas fallaron, y cayó de rodillas al suelo. Levántate. Levántate. Muévete. Las lágrimas se desbordaban sin control, empapando su rostro mientras Eri lo observaba, paralizada por el horror. Mirio. Eri-chan, escóndete, y espera. Vino mucha gente, e intenta salvarte, debo moverme. La pequeña lo miraba con los ojos muy abiertos, su expresión partida entre el miedo, la culpa y la tristeza. Aquel héroe, que había soportado tanto por ella, ahora apenas podía mantenerse en pie. Mirio. Eri-chan, estarás bien. Eri-chan. Entonces, la voz del horror regresó, fuerte como un latido maldito resonando en las paredes del lugar. Chisaki, FN. Otro morirá por tu culpa. Retumbó. ¿Eso es lo que quieres, Eri? Las palabras perforaron su mente como cuchillas. Temblando. La niña comenzó a caminar hacia el villano. Mirio. Eri-chan.
Gritó, con desesperación en cada esflava. Ella no podía seguir viendo cómo la gente sufría. Si solo ella se entregaba, si solo ella aguantaba ese dolor, nadie más tendría que hacerlo. Ese era su razonamiento. Su castigo, pero, en ese instante, una mano se cerró con esfuerzo alrededor de su muñeca. En el suelo, aún pálida y temblorosa, Tori se arrastraba con los dedos extendidos, apenas logrando alcanzar a la niña. Tori. Espera, su voz era apenas un susurro ronco, cargado de dolor. Sé que no quieres lastimar a nadie, pero confía en Izuku. Sus ojos, aunque apagados por la anestesia y el agotamiento, brillaban con una chispa de esperanza. Pero Eri, con la mirada vacía, se soltó suavemente del agarre. Sus pequeños pasos la guiaban nuevamente hacia el abismo. Tori. Carajo, no puedo ser más patética. Intentaba incorporarse, pero sus músculos no respondían. La droga que me inyectaron es demasiado fuerte. Si tan solo pudiera eliminar las sustancias de mi cuerpo, sabía Uesudon podía curar heridas. Lo había hecho muchas veces antes. Con el tiempo, había entendido que su cuerpo generaba una energía especial, cálida como el fuego, que podía ayudar a reparar el daño. Esa energía actuaba como un impulso natural que aceleraba la regeneración celular. Cuando la usaba, su cuerpo enviaba señales a las células para que se repararan más rápido, cerrando heridas y aliviando el dolor. Pero siempre había sido limitada. Solo podía curar daños físicos, y usarla demasiado la agotaba. Sin embargo, en ese momento, una idea cruzó su mente por primera vez. ¿Qué pasaría si en vez de enfocarse en sanar cortes o golpes, usaba su energía para atacar directamente lo que la estaba debilitando por dentro? Si podía detectar una herida y ayudar a curarla, ¿no podía también reconocer una sustancia que no debería estar en su cuerpo? ¿Y si se concentraba en eliminar esa invasión? Tori. Libra y sí, ¿puedo purificar lo que tengo dentro? ¿Expulsar las toxinas? No lo sabía. Nadie lo sabía. Su don seguía siendo un misterio, incluso para ella. Pero eso ya no importaba. No podía quedarse mirando. Tenía que ayudar. Debía luchar. Por Eri. Por Mirio. Por Izuku. Por todos. Eri. Yo. Izuku giró la cabeza al escuchar la suave voz de la niña. A pesar del caos, ese pequeño sonido fue suficiente para llamar toda su atención. Su mirada se clavó en ella, notando cómo sus manos temblaban, cómo sus ojos estaban llenos de miedo. La situación empeoraba a cada segundo. Eri. No, quiero eso. Deku. No, quédate con Emilion, Eri. Pero entonces. Una siniestra voz volvió a colarse en la escena. Overhaul, aprovechando el poder de Nemoto, habló directamente a la conciencia de la niña. Overhaul, FN. Eri. ¿De verdad crees que puede hacer algo él solo en esta situación? Eri. No. Overhaul, FN. Entonces, ¿qué deberías hacer? Eri. Volver. Izuku sintió un vacío helado en el pecho. Su cuerpo se tensó al ver a Eri avanzar hacia Chisaki. No podía moverse, no podía hacer nada más que observar mientras ella daba ese paso hacia la oscuridad de Deku. Eri-chan. La niña. Con la voz rota, alzó la mirada hacia su captor. Eri. Pero a cambio, devuélvelos a como estaban. Overhaul, FN. Así es. Es más fácil lastimarte sola que dejar que otros lo hagan por ti. La rabia crecía dentro del peliverde. Ver a Eri dispuesta a sacrificarse nuevamente solo para evitar que los demás sufrieran, era una visión. Le rompía el alma. Apretó los dientes con fuerza, el dolor físico mezclándose con el emocional. Overhaul, FN. La tenue esperanza que creció con Emilion quedó aplastada. ¿Entiendes? Actúan de la peor manera posible por Eri. Ella no los quiere. Deku. Aunque sea así, sacando lentamente una púa incrustada en su pierna, aunque no quieras mi ayuda, estás llorando. ¿Verdad? Sus palabras nacieron del corazón. A pesar del rechazo, a pesar del dolor, su determinación seguía intacta. Por su mente desfilaron imágenes de todo su recorrido. El momento en que heredó el One for All, el día del examen de ingreso, su batalla contra Stein, la desesperación vivida en camino. Cada instante lo había forjado, lo había preparado para esto. Deku. No dejaré que nadie muera. Te salvaré y luego voy a patearle el culo a este imbécil. Rompiendo la púa con fuerza en su mano, y justo en ese instante, el techo explotó. Desde arriba, Ryukyu cayó al interior del cuarto, arrastrando con ella a un enorme miembro de la Yakuza. La dragona se estrelló contra el suelo con un rugido atronador, seguida de cerca por Gravity y Froppy, quienes descendieron rápidamente para asistirla. El impacto sorprendió tanto a Izuku como a Chisaki. La batalla acababa de cambiar de nuevo.
Mientras tanto, a unos metros del lugar, en un pasillo más alejado, Tori estaba comenzando a sudar. Algo estaba ocurriendo dentro de ella, una lucha interna invisible que poco a poco comenzaba a despertar algo más.